Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, queridos amigos lectores? Hoy día vamos a iniciar una vez más este programa Páginas sin fin, cuyo propósito es difundir la literatura y hacer viral el amor por los libros. Acercar las publicaciones de los escritores al lector habitual y al ocasional. Hoy día nos acompaña Jessica Rodríguez. Ella es escritora, editora, docente universitaria y hoy día nos va, aparte de que vamos a conocer un poco más sobre ella, de sus libros también, nos va a dar algunas pautas. Por ejemplo, si queremos iniciarnos en la escritura y mejorar de repente en lo que es cómo hacer un guión, en la narrativa de un cuento, en el relato, de un ensayo, eh, todos los que estamos ahorita en conexión y en la transmisión, vayan haciendo sus preguntas, compartan, porque el tema de hoy va a ser muy, muy bueno. Entonces vamos a ponerla en pantalla y darle la bienvenida a Jessica Rodríguez. Jessica, Hola, ¿qué muy tal? buenas noches. Bienvenida al programa Páginas sin fin. Buenas noches, Paul. Muchas gracias por la invitación y pues aquí atenta a lo que quieras conocer sobre mi trabajo, ¿no? Y sobre los procesos de escritura creativa. Jessica, ¿cómo estás viviendo este tiempo de cuarentena? Eh, bueno, como todos, digamos, trabajando a distancia, eh, pues tratando de ponerle buena cara a estos tiempos tan complicados, ¿no? Finalmente estoy dentro del grupo de privilegiados que puede trabajar desde casa y pues por el tipo de labor que yo realizo como profesora, como editora, pues esto no me ha sido tan complicado, ¿no? Ha habido que adaptarse, pero estoy bien, con salud y trabajando en cosas que me gustan. Todo lo concerniente a la producción literaria, a la literatura. Así es. Sí, trabajo enseñando literatura, bueno, lenguaje y literatura en una universidad, en ESAN, y soy editora de libros para niños en Editorial Norma. Y bueno, hasta hace poco he estado dictando también un curso de edición de libros para niños en la Universidad de Sapiencia. Tienes mucho por contarnos hoy. Vamos a intentar poder en este breve tiempo aprovechar la experiencia que puedas tener con todo este tema de la edición y de la escritura. Dicen, Jessica, se dice que todos tenemos un escrito dentro de nosotros que espera la oportunidad de darse a conocer, ¿no? Ujú. Eh, pero muchas veces quizás no sabemos cómo empezar. En ti, Jessica, ¿cómo surge primero el amor por la lectura, luego esas ganas de escribir, esa necesidad o esa motivación por plasmar ideas, sentimientos, realidades en un libro? Cuéntanos. Ujú. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, en mi caso, primero surgió la pasión por la lectura, desde muy temprano. En casa había una biblioteca pequeña, pero bastante surtida. Yo crecí además con mi abuela y muchos primos, y a todos ellos les gustaba en general leer, ¿no? Mi abuela le gustaba, se preciaba de haber enseñado a leer a sus nietos. Entonces, mi madre también era muy buena lectora, así que había ejemplos en casa y se celebraba, se alentaba mucho que los niños leyéramos. Y bueno, yo leí muy temprano, aprendí a leer temprano, pero creo que
digamos, la ocasión por la escritura se despierta en realidad porque me empiezo a apasionar por las historias, ¿no? Yo heredé un libro de cuentos de mis primos mayores, un libro grande, más grande con un A4, un libro de cuentos rusos. Si no recuerdo mal, eran básicamente cuentos de León Tolstoy. Tenían creo que 6 o 7 ilustraciones a carboncillo, pero a mí me parecía el libro más bonito del mundo, ¿no? Era un libro que, como te digo, ya estaba un poco maltratado porque había sido de mis primos más grandes, pero a mí me encantaban esas historias. Me encantaban detalles que ahora los recuerdo con mucho cariño, ¿no? Por ejemplo, los nombres rusos de los personajes, las frutas, los lugares, cada detalle que parecía lejano, ¿no? Y hasta difícil de pronunciar, para mí eran como un tesoro. Creo que ese es el primer contacto que tengo con los libros, especialmente con la literatura, que me han marcado, ¿no? Como una posibilidad de acercarme a algo que puede estar muy lejos, pero que puede ser entrañable, ¿no? Que puede ser emocionante. Y de hecho, las primeras historias que inventé, entre comillas, en realidad, eran variaciones de esas historias que leí en esos cuentos. Entonces, me encantaba hacer pasar el rato a los primos, a los vecinitos. Yo crecí en una quinta, además, entonces con mucha gente y contarles estas historias, ¿no? Hasta que uno de mis primos mayores me puso en evidencia, ¿no? Como que yo no había en realidad escrito esas historias, sino las había copiado. Eh, pero igual recuerdo mucho ese momento de la infancia, ¿no? Como la base, digamos, de esta vocación. Qué bonito lo que nos cuentas, Jessica. Ese deseo siempre, bueno, desde una corta edad, no importa si fue adaptado o copiado, lo rescato, ese deseo de compartir, ¿no? Ese deseo de hacer que los demás también sueñen, también se proyecten, también se imaginen y compartan contigo esa emoción, porque al final esto es literatura, el compartir, ¿no? El compartir otras realidades, el compartir otras historias, otras vidas que nos puedan llevar a nosotros imaginarnos, eh, eh, elevar la fantasía, la imaginación, la creatividad. Y bueno, y luego cuéntanos cómo así ya pasas a escribir historias propias, en qué momento, cómo fue tu proceso. Ahora te cuento. Estoy viendo que están entrando al live amigos muy queridos, escritores, ¿no? Veo a Heriberto Tejo, Hay que saludarlos, a eh, ver. y quisiera saludarlos también y agradecerles que se puedan dar el tiempo, ¿no? Para escucharme. A María Elena Maggi, una gran editora venezolana, a una amiga misionera, Enita Arévalo, a Ricardo Jaro también, bueno, quiero a Carmen Heredia, ¿no? Que es correctora de estilo. em, mi trabajo como editora y como maestra me ha puesto en contacto con mucha gente y yo estoy muy agradecida con ellos. Yo comienzo a escribir, bueno, siempre estuve escribiendo y creo que comencé en la escuela eh, a raíz de los trabajos que te dejan los profesores. Recuerdo sobre todo elaborar una canción. Una profesora, le gustaba mucho la música y decidió un día que iba a organizar unos juegos florales en el colegio y nos pidió que escribiéramos algo. Y no sé por qué a mí se me ocurrió hacer una canción o creo que era uno de los textos que pedían. No creo que me haya quedado muy bonito, pero me acuerdo de ese proceso como algo más bien que me llevó a investigar y que tiene que ver con la forma como yo escribo, ¿no? No sabía cómo hacer una canción y de ahí nace siempre mi primer consejo, siempre a los que quieren escribir, ¿no? Entonces me preguntaba cómo hacer y empecé a buscar canciones, a copiar canciones, a, a preguntar a la gente qué canciones les gustaba, a descubrir cuáles eran las que me gustaban a mí.
ya más adelante, yo he demorado, entre comillas, en ponerme a escribir, ¿no? Mis propios textos. Supongo que por una cuestión de exigencia, descartaba historias, en fin, siempre hay mucho miedo también a hacer estas cosas. Pero creo que no sé quién, cuál escritor lo dice, ya no me acuerdo, eh, pero que cantidad también da lugar después a calidad. Y en algún momento entendí que tenía que ponerme a escribir y hago lo que todos aconsejan, ¿no? Destinar un tiempo a escribir todos los días. El primer libro de ficción que escribo lo hago con Carlos Garayar, que es mi esposo, que es narrador también, y fue una escritura así intensa, ¿no? Porque fue un conjunto de eh, 12 relatos inicialmente, 12 cuentos inspirados en mitos y leyendas del Perú. Entonces, en un corto tiempo hicimos investigación, nos pusimos de acuerdo en el proceso de escritura y finalmente, ¿no? Casi lo dimos muy limpio al editor, ¿no? Ambos somos editores también, así que fue un proceso muy bonito y a cuatro manos, ¿no? Así que mi inicio como escritora es curioso, muy ligado a la edición y muy conversado, ¿no? Muy hablado con alguien, a diferencia de otros escritores que suelen tener este proceso en solitario. Sí, justamente eso iba a comentar, ¿no? O sea, lo Ujú, curioso es que tú has iniciado a cuatro manos, como se suele ujú, decir, ¿no? Cuando, bueno, ujú, regularmente es un proceso, bueno, regularmente es un proceso distinto, ¿no? Generalmente uno empieza por su cuenta y luego, por circunstancias, empieza a escribir a cuatro manos. ¿Tú fuiste primero editora y luego escritora o primero te iniciaste como escritora? Sí, pero sí, formalmente, ¿no? O sea, porque mis publicaciones aparecen después de mi trabajo de edición. Pero yo he sido editora de contenidos, o sea, primero, o sea, lo que llaman editor especialista en temas. Entonces, yo no veía tanto los procesos de diagramación, de armado del libro. En los últimos años, en realidad, en los últimos 5 o 6 años, es que me he dedicado ya a hacer propiamente, digamos, un trabajo incluso con jefatura, ¿no? De línea, para editoriales. Pero durante mucho tiempo diseñaba libros y trabajaba sobre todo los textos. Pero cuando ya comienzo a escribir, pues he hecho varios libros, ¿no? De manera continua. Están los libros de mitos y leyendas. Acá tengo uno de ellos, aunque creo que se va a ver al revés. Este es ay, no sé si se logra ver bien. Espera, ahora sí creo. Ujú. Yo, Mitos y leyendas. sí, se llama 24 historias mágicas, mitos y leyendas del Perú. Nació primero como un libro con menos historias que se llamaba Memorias, Aire, el agua y el fuego y en tapa rústica. Le fue muy bien y bueno, salió la nueva edición ya en este formato, digamos, en tapa dura, ¿no? Y muy bonito, ilustrado, muy lindo por una plástica que yo quiero mucho, que es Eunice Espinosa, con quien he trabajado además otras cosas. Y luego de este libro viene una novela de ciencia ficción, una novela juvenil que se llama La Zona Invisible. Eh, Fue una novela que en realidad eh, tuve el argumento 7 años antes, cuando trabajaba en Norma, en una editorial. Escribí, estábamos en un comité discutiendo una serie de cosas y un argumento, que es como también me suele pasar, ¿no? Yo escribo a partir de imágenes normalmente. Entonces tenía una necesidad de, de escribir una pequeña historia de ciencia ficción y escribir casi de corrido un pequeño cuento. Se lo pasé en ese momento porque no teníamos otra cosa a un editor, le gustó mucho y me dijo, acá tienes la base de una novela. Sin embargo, me costó un montón avanzarla. No pude. Abandoné el texto
luego vino el proyecto de mitos y leyendas, y como era un trabajo pesadísimo, porque eran muchas historias a las que había que rastrear y, en fin, trabajar, en un momento dado, Carlos estaba avanzando el cuento que le tocaba y yo no avanzaba con el mío. Y me puse, como hacen los chicos, ¿no? Como dicen, a vagar por ahí, a jugar con la computadora y encontré ese argumento. Entonces, Carlos también, bueno, como estábamos trabajando juntos, me pidió leerlo y me dio el pie para avanzar la historia. Y eso otra vez activó el libro. Y terminamos escribiendo también la novela de ciencia ficción juntos. La presentamos a un premio que fue el Barco de Vapor de SM y la Biblioteca Nacional del Perú, y ganó. Eh, y bueno, yo como editora a veces les digo a los autores que se tomen los premios con calma, ¿no? Pero para mí fue bastante importante este premio porque me confirmó que estaba en la ruta correcta, ¿no? Eh, y bueno, y me animó a seguir escribiendo. De ahí ya vendrían otros libros, ¿no? No sé Bueno, si... ha sido privilegiada que la señal para que continúes escribiendo un premio de por medio. Vamos a hacer una pausa aquí, Jessica. Vamos a interactuar un poco con el público también, ir viendo quiénes se están conectando. Y por favor, envíen sus saludos para Jessica, sus preguntas, sus comentarios en relación a lo que vamos conversando en el transcurso de la transmisión. Quien les saluda, Paul Rosas, le damos nuevamente la bienvenida a todos a la transmisión. Compartan para que más gente se pueda unir a esta transmisión. El tema de hoy, aparte de ir conociendo a la excelente escritora que es Jessica Rodríguez, también ya viene algunos consejos, ya, a voz de ella misma, en base a su experiencia. Hay mucha experiencia de por medio, tanto como editora, como escritora. Así que, bueno, vamos levantando un poco los comentarios. Por aquí hay algunos comentarios. Ese es de Fabiola Lazo. Dice Jordi Sí. Sierra y Fabra, sí, ciertamente lo que estábamos comentando hace un rato, dice que escribir es un proceso en solitario. Qué contradictorio con lo que te pasó. Y es que efectivamente cada escritor tiene su propia historia, su propio proceso de vida, ¿no? Sí, bueno, le mando un saludo a Fabiola Lazo, y la felicito porque sé que sacó un libro hace relativamente poco con SM, si no me equivoco. Em, sí, aunque yo debería hacer esta aclaración, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe para adultos, inevitablemente tiene que tener este proceso en solitario, ¿no? O sea, es otro proceso. Pero cuando uno escribe para niños y jóvenes, eh, creo que es más abierto y que aún incluso los escritores que trabajan solos necesitan de alguna manera ese diálogo con el editor o con otros. En general, yo creo que un escritor debe tener siempre la humildad de enseñar sus manuscritos, de permitir que am- como a veces les digo, ¿no? Que amigos y enemigos opinen para hacerles caso o para confirmar que queremos apostar por lo que queremos, ¿no? Pero es bueno someterlo a otras miradas. En el caso de los niños o de la escritura para niños, creo que es importante tenerlos a ellos en cuenta. O sea, no cerrarnos tanto. Entonces, es bueno a veces hacer preguntas, permitir que otros lean nuestros textos, porque el público por edades es muy diferente, ¿no? A ese público, digamos, sin rostro, ¿no? Más general, al que nos dirigimos cuando escribimos para adultos. Entonces, creo que, vamos, sí es cierto, cada escritor va encontrando su camino, pero no es igual del todo, ¿no? Escribir para niños que para adultos. Yo también veo por ahí otras preguntas. Eh, Sí, sí, aquí hay algunos María, comentarios. Bueno, saludos. Aquí sí hay una ujú, consulta. Vamos a abordarla de una vez.
Me gustaría saber, bueno, María Elena, Maggie, Andrea, eh, me gustaría saber sobre el intercambio que ha tenido Jessica con sus lectores, niños y jóvenes. ¿Qué opiniones han tenido de sus obras? Eh, a ver, yo el libro con el que más, por el que más encuentros con autores he tenido ha sido y el de Mitos y Leyendas del Perú. También tengo uno que es Mitos y Leyendas de América. Y Mitos y Leyendas del Perú en primer lugar, y luego creo que Orquídeas para Aurora y otro tipo de libros que son unas antologías, ahora las menciono. Sobre mitos y leyendas, la verdad es que no son propiamente un trabajo, digamos, eh, etnográfico, ¿no? O sea, no hemos buscado hacer un trabajo de recuperar la tradición. O sea, sí hemos hecho investigación, pero en realidad nuestras versiones son muy libres, son en realidad cuentos, ¿no? Inspirados en estos argumentos, en estos personajes. Y lo que nos sucede es que los niños nos suelen eh, preguntar si a nosotros nos gustaban mucho los relatos de misterio, es decir, rápidamente identificaron un género en estas historias, ¿no? La fantasía, el suspenso, el terror. Entonces, cuando interactúo con ellos a partir de este libro, pues hay una imagen de ellos, de nosotros como escritores, ¿no? Entonces, siento que hay cierta identificación porque a ellos les gusta mucho este tipo de historias y nos hacen muchas preguntas sobre los personajes y si viajamos por todo el Perú para poderlas hacer, si conocíamos, si conocimos a personajes parecidos, ¿no? Es una lectura de ese tipo, ¿no? De entusiasma mucho, sí, sentimos que nos conocen de alguna manera a partir del libro. En el caso de Orquídeas para Aurora, que es un cuento que publiqué en Norma creo que en 2016, no me acuerdo ya, Em, eh, esta es una historia que tiene que ver que tiene como fondo el terrorismo, pero es un cuento para niños. Em, y con esta historia sí me pasa que es como el más emotivo de los relatos, ¿no? Em, yo pensé que no iba a gustar mucho a la editorial en su momento cuando lo presenté. Creí que lo iban a ver como una cosa difícil, que me iban a pedir cambiarlo. Y no, al final el cuento le gustó al editor y finalmente salió publicado. Entonces ahí yo lo que veo es a niños que más que interesados en mí, están más interesados en la historia que conté, en entender qué pasaba en esos años en el Perú. Y ahí me siento como más mediadora, como se dice hoy, ¿no? O sea, en el primer caso es uno, ¿no? El referente, es tratar de entender por qué te gustan esas cosas y cómo haces para contarlas de esa manera, te imaginas qué van a sentir los lectores. En cambio, en Orquídeas es, eh, soy como una autora un poco más lejana, ¿no? Es alguien que cuenta algo y ese algo parece ser lo más relevante. Aparentemente, pues esas historias les han gustado mucho. Y tengo también una experiencia muy distinta porque yo hago investigación literaria. Entonces tengo una colección que se llama Clásicos del Perú, donde he dedicado libros a Inca Garcilaso de la Vega, a José María Eguren, a Vallejo, a Abraham Valdelomar. Entonces, ahí, bueno, mi encuentro es más con jóvenes, ¿no? Y siempre la pregunta es si yo hago estos libros porque me gustan estos escritores, porque han influido en mi escritura o porque es importante que ellos los conozcan, ¿no? Entonces es una relación como más académica, por decirlo. Pero cuando yo les cuento que, por ejemplo, el primero de esta colección fue sobre Palma, que escribí esta colección como un homenaje a los escritores que a mí me entusiasmaron y me han enseñado de alguna manera a escribir. Porque yo soy de la idea que uno debe leer no solo para enterarse, ¿no? Sino para aprender a escribir.
Entonces ya la relación cambia, ya empieza a ver la pregunta sobre cuándo los descubrí, ¿no? ¿En qué momento? Ujú. Bueno, entonces son interacciones muy distintas. Va a depender del público, Ujú, del momento ujú, y del ujú. tipo de literatura que publicamos. Ese libro que estás, Este ese es, que estás mencionando, el de, bueno, sí, este es específicamente parte de es la a colección. César La- Vallejo. el Perú. Sí, este es, a ver, ¿dónde está la cámara? Acá. César Vallejo, Vida y Obra. Sí, son antologías que tienen una parte introductoria que se llama El escritor, su obra y su tiempo. No sé si se alcanza a ver o, bueno, hay mucho reflejo, pero la idea es esta, ¿no? Hice una entrada para como enmarcar la historia, ¿no? De estos escritores, pero ilustrada, con muchas citas, con muchas anécdotas. Y luego viene la antología y un glosario, ¿no? Y comentarios sobre lo antologado, ¿no? Y bueno, ya han funcionado bastante bien con los adolescentes. ¿Qué te enseñó Vallejo, Jessica? ¿Perdón? Te perdí. Vallejo, ¿qué te enseñó? Porque mencionabas que has aprendido y has rescatado Ujú, cosas particulares de cada ujú, escritor. Entonces, por ejemplo, de Vallejo, ¿qué podrías resaltar? ¿Qué fue lo que aplicaste de creo que Vallejo en tu escritura? no sé hasta qué punto, pero en todo caso, mira, para mí es muy importante encontrar el tono de la narración. Ya bueno, vamos a hablar en un ratito de algunos consejos, ¿no? Pero creo que uno puede tener una historia, pero tiene que encontrar el tono para contarla. Y yo como diciendo también que lo primero que recordaba haber escrito y que tuvo cierto reconocimiento, aunque a mí no me gustó, fue una canción. Entonces, yo soy muy lectora de poesía. Bueno, ahora leo menos poesía, pero me gusta mucho y de hecho todavía la enseño en la universidad. Mi curso de literatura tiene que ver con poesía peruana. Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? Que lo que pueda escribir emocione. Y en Vallejo, pues hay esta ternura, ¿no? A pesar de la tristeza, esa pasión siempre, ¿no? En cada texto. Em, Creo que eso podría ser la huella, ¿no? Y no solo es mía, ¿no? Sino en general. Creo que los escritores peruanos, Vallejo es una presencia siempre ahí, ¿no? Que está de alguna manera en nuestro imaginario, en nuestro sustrato como escritores, ¿no? En fin, quiero pensar que algo de eso está en mis textos. Vamos a dirigirnos un poco a los jóvenes, Jessica. Y yo, por ejemplo, eh, soy egurino, ¿ya? Entonces a mí me encanta, bueno, desde muy pequeño también me inculcaron eh, la producción literaria de Eguren, ¿no? Los poemas, ¿no? Entonces, con respecto a la juventud, ¿por qué o en qué radica la importancia de Eguren para los jóvenes? Bueno, son varias cosas, desde cómo lo quieras enfocar, pero lo que yo suelo decir es esto, ¿no? Sobre Guren. Cuando Guren comienza a escribir, estaba de moda el modernismo además de Chocano, ¿no? Por ejemplo, no solo el de Darío, sino este más cercano que es el de Chocano. Y entonces es una poesía pues artificiosa, además después de la Guerra del Pacífico, una poesía que le canta a la patria, a unos valores que la sociedad consagra y que son seguramente urgentes para sacar adelante al país en ese momento. Pero Goren es muy artista y entonces no escucha más que lo que le reclama su propia obra. Entonces, con Eguren pues inicia nuestro arte contemporáneo, nuestro arte moderno, ¿no? Porque él entiende perfectamente que no tiene que crear algo que dependa, digamos, del momento, de una moda, de un estilo externo, sino que crea un estilo. Y un estilo bastante difícil, bastante particular, ¿no? Sensorial, con su propio imaginario, ¿no? Con esos personajes sacados de las haciendas donde creció, poblado
de animalitos, pero también de sonidos, de colores. Es un artista con muchas dimensiones, ¿no? Por su afición a la fotografía, a la mm, pintura, a la ujú, música, ¿no? Él decía que si no hubiera sido poeta, él hubiera querido ser compositor musical. Su madre tocaba el piano. Entonces, Eguren es este artista que, como decía Mariátegui, ¿no? Practica un arte puro, ¿no? Pero además con un estilo, es una definición de estilo, es decir, uno lee un poema de Guren y ahí hay toda una plástica, un vocabulario, una forma de presentar las cosas, en un momento en que, digamos, el modernismo se refugia otra vez en la metáfora, ¿no? En imágenes que solo son de alguna manera cuadros visuales, pues Eguren experimenta con otras cosas. En una entrevista que le hace César Vallejo, se atreve a confesar Eguren que esas, no recuerdo el término, creo que son gracias que dice, no, esas, ay, no recuerdo, pero algo así como que esas maravillas que hizo Darío, él también las había hecho, ¿no? Pero no había tenido la suerte de publicarlas tan temprano como libro. Tuvo efectivamente, ¿no? Muy mala suerte. La crítica no lo acompaña, a pesar de que Mariátegui, González Prada y Valdelomar lo van a salir a defender y le van a dedicar páginas de Colónida, ¿no? De Amauta. Entonces, ujú. sí, Rosela Di Paolo dice que nosotros tenemos dos ángeles de la guarda en la poesía peruana, ¿no? Vallejo y Eguren. O sea, cómo no sentir este peso de querer crear poesía, eh, o mirar poéticamente las cosas con estos dos maestros, ¿no? Por acá está Heriberto Tejo, que lo acabas de poner ahí, ¿no? Lo has Sí, sí. destacado. Claro, en el libro de Guren hay mucha emoción y asombro. Gracias, Heriberto. Jessica lo ha hecho ver en su libro. Sí, esta antología de Guren la quiero mucho. No, no porque la haya escrito, porque yo he disfrutado mucho haciéndola. Y es eso, es un homenaje ¿no? A un cazador de figuras, como era Guren. Cazador de figuras. No, me ha encantado la descripción que le has dado, ¿no? Vamos a continuar. Eh, para ti, ¿qué significa escribir? Ah, te perdí, se fue el Para audio. ti, el significado de escribir. ¿Qué significa escribir para ti? Mm, no sé si tengo del todo una definición, lo he pensado mucho a raíz de tu invitación. Creo que puedo hacer mías algunas definiciones que otros han dado, ¿no? Yo siento que escribo más que para eh, enseñarle algo a otros o mostrarle algo a otros, lo hago para entender yo misma algunas cosas. Eh, Me gusta mucho también lo que decía Hemingway sobre escribir, que escribir no es para ganar premios, ni es para ser exitoso, que escribir debe ser para que eh, ay, no recuerdo ahorita bien, pero algo así como que escribir debe ser para aportarle a la vida de los demás, ¿no? Em, que también sirve a veces para superar algo. Y por último, ojalá, para ser feliz. Así que, pues no tengo una sola respuesta, ¿no? Pero me gustan todas estas posibilidades. Sí creo que no deberíamos tomárnoslo a la ligera. O sea, una escritora para niños brasileña, eh, Ana María Machado, decía que no se trata de sacar un libro por sacarlo, ¿no? O sea, debemos tener en cuenta siquiera los árboles que tienen que cortarse para sacar un libro. Entonces, eh, pero que esa exigencia, ¿no? O esa autoexigencia no nos pese tanto que nos frene, ¿no? En la creación. Eh, bueno, eso sería para mí escribir. Por ¿De acá alguien nos pone, dónde? Sí, sí, a sí, ver.
Bueno, sí, 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 por Escribir aquí nos hay un ayuda a sanar. comentario. Vamos. Así es, escribir ayuda a sanar. Bueno, digamos, es una herramienta liberadora el escribir también, ¿no? Una herramienta Ujú, liberadora que causa este efecto también de sanación. Creo que sí es válido el comentario de Charito Rivadeneira. ujú. Te Así es. preguntaba sobre la inspiración. Si bien es cierto, Ujú. y todos van a recomendar que nosotros formemos un hábito y disciplinarnos para la escritura, pero también hay una gran parte que es la inspiración. ¿A ti qué te inspira a escribir? Eh, Imágenes. En principio es eso, ¿no? Imágenes que a veces pueden nacer de la observación, literalmente de algo, ¿no? También a veces un recuerdo. Y normalmente esas imágenes me van dando vueltas porque ya voy pensando en posibles historias. Entonces la sueño, ¿no? Eso compartimos con Carlos, mi esposo, ¿no? Él me dice, suéñalo, o sea, es como desarrollarlo un poco entre sueños, literalmente, ¿no? Eh, a ver, son imágenes, sí, son recuerdos, pero luego eso es solamente la semilla, ¿no? Como dice Rosa Montero, ese es el... Luego hay que darle vueltas a esa historia, ver, Ah, tener al personaje, y luego de tener al personaje, pues para mí no se aplica necesariamente en otros escritores, ¿no? Que van, digamos, encontrando la historia conforme la van escribiendo, pero yo no, yo necesito saber a dónde voy a llevar al personaje, aunque después lo cambie, pero sí necesito eso. Creo en ese sentido en varias ayudas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, bueno, para esto de la inspiración, para el nacimiento, en la toma de notas, aunque muchas veces yo no lo practico. Debería tener siempre mi libretita, pero sí es cierto, o sea, a veces se nos sí. ocurren cosas y si no las apuntamos, se van. Segundo, hay que ayudarnos a fijar las imágenes, ¿no? Si uno no le da vueltas, si uno no la intenta convertir en historia, pues finalmente eso se va a perder, ¿no? Y hay que investigar, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pero si uno va a hacer novela, pues tiene que conocer muy bien a los personajes. Y ahí viene el otro problema, ¿no? Sobre qué escribimos. Aunque en teoría hay escritores que escriben sobre su vida, cosas que le han pasado realmente, y hay los escritores que no. Yo creo que en el fondo es una confluencia de las dos cosas, ¿no? Uno puede partir de una imagen, un recuerdo personal, pero finalmente hay que recordar que pues, uno en principio no escribe para fijar su biografía, ¿no? Para los lectores, entonces tiene que hacer el proceso de despersonalizarlo y convertirlo en una historia que sea válida para un público amplio, ¿no? Uno escribe para otros. También puede escribir para sí mismo, pero eso es otra exigencia, ¿no? Entonces eso es, digamos, uno puede ser más condescendiente si uno escribe para, no sé, superar una situación, para desahogarse, para hacer catarsis, lo que sea. Pero si uno escribe para publicar, pues tiene que pensar que tiene que ser significativo lo que uno cuente, ¿no? Eh, por respeto al público y por uno mismo. Sin embargo, creo que no hay temas prohibidos, ¿no? O sea, uno puede volver mil veces seguramente sobre el mismo tema mientras lo vaya a desarrollar de manera distinta. Ahora, estoy diciendo esto y hay algunos autores míos acá en el Facebook que me van a matar, ¿no? Porque Ujú. a veces se termina diciendo, mira, esto ya lo vi 10 veces, ¿no? O sea, déjalo dormir o pasa otra cosa. Ese es en realidad otro criterio, ¿no? A veces en el catálogo de una editorial ya puedes tener varios libros con una temática, ¿no? Y entonces decides pues dejar pasar. Pero como escritor, uno yo creo que no debería, claro, ¿no? Limitarse
a experimentar con lo que siente que puede ser importante de contar, ¿no? Ah, igual hay periodos de seca, ¿no? Hay periodos de no avanzar y ahí es donde se ve el temple del escritor, ¿no? Em, yo he podido escribir lo que he escrito porque me siento todos los días, en las noches, a avanzar mis cosas, ¿no? Y es lo que le digo también a los demás, ¿no? Yo me deprimo si solo hago cosas del trabajo, ¿no? A pesar de que mi trabajo me gusta y yo siento que mi trabajo me define de alguna manera. O sea, yo enseño literatura, enseño escritura, Ujú. hago libros, o sea, soy editora, investigo sobre libros, o sea, mi mundo es ese, ¿no? Pero trato de reservarme siempre las noches para escribir algo, aunque al final no escriba, pero estoy ahí frente a mi proyecto personal, ¿no? Vamos a ver unos comentarios y ahorita quiero luego resaltar lo que estabas comentando sobre esta etapa de, digamos, aridez literaria, ¿no? Bueno, dice Fernando Ciesa, escritor peruano, también lo hemos tenido acá en el programa, escribir. Yo no sé qué me mueve a escribir. Lo único que sé es que cada palabra o cada frase es una extensión de mí. Eh, sí, hay quienes lo viven así, ¿no? Sí, Como que sí, es una proyección de uno mismo. es A mí no me válido. pasa, a mí no me pasa. Hay escritores que sí, ¿no? Yo más bien tiendo a tomar mucha distancia de lo que escribo. Eh, Trato de que la historia me gane, que sea eso lo que se me imponga, ¿no? Eh, pero bueno, son estilos. Sí, bueno, sí, pues es eso, ¿no? Es también no sé si tenga que ver con el estilo o al final con la proyección o con lo que el mensaje que tú quieres dar con las publicaciones que realizas, ¿no? Por ahí también compartían, por ejemplo, lo del charito, ¿no? Que es el tema de este proceso sanador el escribir, ¿no? Yo creo que cada escritor vive su propia experiencia, su propio proceso. Por ejemplo, aquí también tenemos otro escritor peruano, Segundo Santa Cruz, cajamarquino, por cierto. Escribir es hacer un gran discurso que tanto ansiamos gritarlo al mundo. Bueno, ahí claro, supongo que está hablando de textos que no son literatura, ¿no? No, la literatura no es un discurso propiamente, o sea, bueno, sí hay un discurso literario, si quieres, técnicamente, ¿no? Pero es, dependiendo del género, pues una historia que se desarrolla, ¿no? Eh, Una narrativa. en fin, según, claro. Mm, Ahora, mm, mm. sobre estas cuestiones más bien de la escritura, yo siempre trato de que se concentren mucho los escritores en eso que están creando, ¿no? Eh, yo hasta cierto punto sí creo que hay que enamorarse de la idea que uno, sobre la que tiene que escribir, ¿no? Le tiene que dar muchas vueltas, tiene que trabajarla, pero hay como una parte como irracional. Hay un momento en que ya ves tanto de tus personajes que puedes, digamos, abandonarte un poco a eso, ¿no? Por eso es que no, no me cabe, digamos, la posición, ¿no? De otros escritores de pensar que estoy proyectándome yo, porque en realidad todo el proceso de escritura es más bien, yo no tengo nada que ver, ¿no? Salvo en, digamos, en los detalles, por supuesto, que voy poniendo, en las referencias que voy trayendo, en que trato de conocer lo que me falte conocer, ¿no? Para poder escribir. Pero en realidad a quien uno le sigue la pista es al personaje, ¿no? Mientras uno se siga, creo, autorreferenciando, estamos graves, ¿no? Porque nos encerramos más bien. Y la idea es que esto tenga otra ruta, ¿no? Y trato de pensar más bien en cuestiones, digamos, más de construcción, ¿no? Del texto.
ya que me pedías consejos, ¿no? Por ejemplo, uno muy válido, no lo he puesto en práctica necesariamente siempre, pero creo que para el cuento además es muy importante esta idea eh, de alguna manera que el arranque sea muy bueno, que el arranque sea muy potente, que de alguna manera las primeras frases sean como el cierre, ¿no? O sea, porque da control sobre lo que uno está escribiendo. Esas cosas me gustan mucho, ¿no? O como decía Chekhov, o sea, si en el primer acto mencionamos un elemento como la famosa pistola, ¿no? Que él menciona en alguno de sus apuntes, pues en el siguiente debe usarse, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que me preocupan más cuando uno está escribiendo. No dejar, o sea, que los elementos sean los que tienen que estar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me concentro mucho en el artefacto que se está construyendo. ¿Cómo, cómo nos podemos iniciar? Independientemente de la edad, ¿no? Pues, ujú, ¿Qué consejo das? Bueno, desde la perspectiva que tú tienes como editora, como escritora, como docente, hay una combinación extraordinaria para poder dar consejos en este sentido. ¿Cómo nos podríamos iniciar en la escritura? perdón. A ver, asumiendo que no se haya escrito nada, ¿no? Se tenga muchas ganas y no se haya escrito nada, pues lo primero es saber si tenemos cosas para contar. Entonces, la fórmula de la libreta creo que es siempre la mejor. O sea, empezar a anotar, no tiene que ser una libreta necesariamente, ni comprarse un molesquín, aunque algunos dicen que si no es una libretita bonita, pues no les provoca escribir. Bueno, lo que gusten. Hay un Rosa Montero con unos consejos para escribir muy lindos a la manera de una libreta, por si acaso. Creo que empezar a tomar nota de esas posibles historias que queremos contar. No hay problema si son aparentemente triviales, porque se pueden ir enriqueciendo en el camino. O sea, uno puede irlas haciendo más trascendentes, ¿no? Porque eso también nos tiene que preocupar. O sea, mucha gente cree que la cuestión es tener anécdotas, ¿no? Y las anécdotas en sí mismas, son como chistes, es decir, se resuelven rápido, ¿no? Y uno necesita acompañar a un personaje de un punto a otro y debe ser alguien distinto. Entonces, tenemos eso. Primero el acopio de posibles historias. Luego, comenzar, como decía, a pensarlas y a desarrollarlas. Ahí hay como dos rutas. Hay escritores que escriben para ir desarrollando, o sea, hacen mucho borrador, ¿no? Para que, digamos, las palabras vayan empujando la historia. Yo con que me funciona es más bien eh, sí es que escribir, pero pensar mucho antes en la historia. Como les decía, si yo no tengo hacia dónde quiero llevar el personaje, no siento que tengo un argumento interesante, ¿no? Em, si no tienen formación literaria, sí recomendaría que lleven talleres de escritura, porque eso les va a dar el ejercicio, ¿no? Y también el soporte para ir escribiendo, ir avanzando, ir probando cosas y ir viendo el impacto que tienen en otros, ¿no? Si se tiene formación literaria, pues normalmente uno puede guiarse un poco más porque va buscando en las lecturas soluciones a lo que uno quiere contar. No sé si esto le pasa a todos los escritores, pero a mí sí me sucede que si no puedo resolver algo, voy y miro una novela, un cuento, algo que leí y que me ilumine, ¿no? No es copiar, pero de alguna manera es mirar cómo otro resolvió. Y a veces es tomar una ruta pues totalmente diferente, ¿no? Pero eso sí, creo que quien no tiene tiempo para leer, menos lo va a tener para escribir. Entonces, creo que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? No debe parar de leer.
al comienzo son lecturas en general que nos van formando y luego, no sé si les pasa a todos, pero uno va cazando lecturas que nos van alimentando un poco esa otra historia que uno va trabajando, ¿no? Entonces, eso, lo primero es tomar nota de las posibles historias que uno quiere contar. Segundo, pues saber cuál es nuestra situación, ¿no? Entonces, llevar talleres de escritura son muy válidos y acá en Perú hay varios. En Lima, por lo menos, aún con la cuarentena, hay varios escritores que suelen dar estos talleres. Y tener, preocuparse por ver bien qué cosa les ofrecen, ¿no? Hay escritores que ofrecen talleres como disparadores de escritura, por ejemplo, no sé, escribir a partir de un recuerdo muy doloroso, escribir a partir de una historia alegre, probar con un género. Son distintas rutas y todas son válidas, ¿no? Hasta que escribiendo y escribiendo y terminando las historias, ¿no? O sea, completando los proyectos, uno puede ir descubriendo un poco su estilo, ¿no? Qué es lo que se le va como acomodando, porque también hay que pensar en eso, ¿no? Pero bueno, ese es un nivel de conciencia también ya mayor, ¿no? Cuando uno se va dando cuenta de su fraseo, de las técnicas que puede experimentar, de aquello que le falta todavía controlar. Todo eso se va logrando con el ejercicio, creo que consciente de la escritura, ¿no? Acá estoy, acá estoy. Eh, bueno, sí, y rescatando también el tema de poder generarnos una rutina de escritura. Yo sí considero eso dentro de una planificación, tener una rutina de escritura. Y eso creo que ayuda ¿Mm? muchísimo también en esa etapa de sequedad que mencionabas, ¿no? De sequedad Ujú. literaria, creativa. Entonces, me imagino que el mejor remedio ante eso es leer, 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 leer. ¿Qué nos Y puedes escribir, comentar ¿no? finalmente? Escribir. Ujú. Sí, bueno, hay varias rutas y por si acaso hay varios decálogos de escritores, hay publicaciones completas que hablan sobre el proceso de creación, ¿no? Aparte de cartas a un joven novelista de Vargas Llosa. Y hay, por ejemplo, Edgar Allan Poe, ¿no? Es un maestro de la construcción de las historias y tiene varias reflexiones al respecto. Y seguramente el escritor también en algún momento ha hablado de sus procesos de escritura y de todo eso se puede aprender, que es otra parte, digamos, como un aparato que nos va dando un respaldo para este proceso, ¿no? Nos va acompañando, nos va iluminando. Saber cómo han resuelto ellos muchos de los problemas a los que nos enfrentamos o nos podemos enfrentar. Pero todo eso es como un iceberg, ¿no? O sea, está oculto hasta que uno no se lanza a la piscina. Si uno no arranca a escribir, no va a saber qué necesita, ¿no? ¿Qué le falta? Entonces, creo que el consejo en principio es ese. Ahora, hay algunos caminos para tener en cuenta. Germán Melville decía que hay que saber qué quiere nuestro héroe, ¿no? Entonces es eso. Hay que no poner a sentarse simplemente a escribir lo que nos salga, ¿no? Salvo, como les decía, que no quieran hacer esto de manera profesional, ¿no? Mm. Entonces, si la escritura pues, es terapéutica, cumple otras funciones, pues de ahí probablemente lo que les estoy diciendo no valga, ¿no? Pero si quieren desarrollar un proyecto, culminar un proyecto, es bueno, es proceso de planificación, ¿no? Y de conversar con otros sobre lo que estamos escribiendo. Eso nos va a hacer más conscientes de cómo estamos, ¿no? De cómo vamos avanzando. Bueno, espero no haberlos cansado mucho. Sí, sí, bueno, ya vamos cerrando también. Jessica, ¿tú das talleres
de escritura? Ahorita no estoy dando ninguno. Dicté hace 2 semestres el curso de escritura, hace 3 creo, el curso de escritura creativa en la maestría justamente de creación de la Universidad de San Marcos. Yo estudié ahí también la maestría y el doctorado, aunque en literatura peruana, ¿no? Pero hay una maestría muy buena en escritura creativa en San Marcos y yo se las recomiendo mucho también. Van muchos periodistas, gente que no Mm, necesariamente tiene formación en literatura, eh, que ha tenido, pero bueno, que tiene interés y alguna experiencia. Eso sí, hay que haber escrito algo para presentarse a la maestría. ¿Ya? No, no necesariamente acciones como libro, pero a lo mejor algún cuento, ¿no? En algún tipo de revista, ¿ya? Pero siempre es aconsejable este tipo de formación, ¿no? Em, no doy talleres, aunque trato siempre en lo que hago desde mi trabajo de edición, hacer este tipo también de orientaciones, ¿no? Eh, yo respeto mucho el trabajo que me llega. Cualquier manuscrito para mí es respetable, pero también creo que una manera de respetar el trabajo de otros es ser franca, ¿no? Y, y tratar de hacer notar algunas cosas porque creo además que, como decía Vargas Llosa, ¿no? La verdadera vocación se demuestra en que uno porfía. Entonces, el escritor no se va a caer porque uno le diga, oye, búscale un buscador a este manuscrito y mira la cantidad de veces que has usado tal palabra, ¿no? O sea, límpiate, limpia más y luego vuélvelo a traer o qué sé yo, ¿no? Entonces, no se va a caer por eso. Yo creo que al contrario, ¿no? Esto es trabajo y más trabajo, como la famosa frase esta de 99%, ¿no? Trabajo o sudor y el 1% de claro, inspiración. así es. Bueno, Así es, Jessica. Yo, mira, comparto el comentario de Charito y el que viene a continuación. Gracias, Jessica. Siempre es un placer escucharte. Y mm, gracias, Jessica. Me encantó seguirte. En verdad, gracias también por tu tiempo, por tu disponibilidad, por esas ganas y conservas esa esencia que comentabas desde niña, ¿no? Ese querer compartir. ¿Actualmente estás escribiendo alguna obra que pronto veremos? sí, ojalá pronto. Me está pasando lo que con la zona invisible, que tengo, creo, un buen argumento, entusiasmó a una Ujú. editora y luego vino lo del coronavirus y no puedo avanzar. O sea, estoy avanzando otras cosas, pero además me ha tocado este periodo de reinventarme, entonces he hecho libros digitales, he hecho un montón de libros digitales en este periodo, no te imaginas, una locura. Estoy haciendo muchas otras cosas más, entonces, pero también es una manera de esconderme porque el proyecto eh, eh, me toca mucho y me cuesta justamente tomar distancia para enfrentarlo bien. Es una historia que tiene que ver con el cine, que es mi gran pasión, en realidad mi primera pasión creo que es el cine. Mm. Mi hija estudia cine ahora, es bueno, una satisfacción grande, bueno, está comenzando, vamos a ver cómo le va. Es una historia que tiene que ver con una niña que descubre muy temprano el cine, como a los 10 años la estoy poniendo ahí, y que va a hacer lo posible por conectarse con este, pero es niña, entonces por ahí va a aparecer otro personaje mayor que hereda una casa y de pronto la relación con esta niña la va a invitar a hacer un cineclub, ¿no? Entonces van a poner un cineclub en Jesús María, ¿no? Y bueno, y esto está conectado además con otra mujer que es la madre de la niña, que es secretaria en un periódico, que lucha para no quebrar, y ella en el fondo es secretaria porque sueña con escribir. Entonces ahí hay 3 personajes femeninos que quieren crear, creo que están muy potentes, pero
me acuesta. Entonces tengo unas escenas sueltas y bueno, ahí estoy, ¿no? Trabajándola y trabajándola. Espero que pueda realmente retomarla en un par de semanas y no abandonarla. Gracias por la pregunta. Sí, ya tiene título por ahora. Se llama La Linterna Mágica. La linterna mágica. Qué buen nombre para Ujú, representar al cine o representar al proyecto que luego esta niña va ujú, a llevar a cabo, ¿no? Como el club de cine. ujú, Jessica, ujú, en verdad, gracias, ujú. gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad, gracias por tus comentarios. Nos has ilustrado y nos has enseñado también un poco más sobre lo que hemos venido conversando en esta noche contigo. Eh, por favor, un último mensaje, tanto a aquellos que no se animan a escribir por alguna razón, y otro mensaje final para nosotros los escritores que todavía estamos allí digamos, en las sombras, que todavía no salimos a la luz. Pero escribir asusta un poco, sobre todo para quienes son buenos lectores. A veces miramos con mucho respeto eh, el oficio, ¿no? Pero la recompensa es muy grande, porque, como dice Vargas Llosa, los escritores son de alguna manera deicidas, ¿no? Son, crean un mundo. Y esa es una satisfacción, creo que solo comparable a la de tener un hijo. Entonces, anímense, escriban si aún no lo han hecho, sigan escribiendo y proponiéndose escribir mejores cosas todavía. No es fácil, que eso no sea lo que nos frene. Leer es un placer, pero escribir es complicado. Eh, pero cuando uno es constante, cuando uno descubre, ¿no? Formas de comunicar algo, la satisfacción es increíble. Y yo creo que es eso, ¿no? Uno al final va a dejar una huella, ¿no? Uno pasó por este mundo. Eh, un- yo no soy creyente, entonces no creo que me espere nada más allá el día que me vaya de acá, pero por lo menos espero dejar unas cuantas historias que ojalá resuenen en algunos. Bueno, muchas gracias, Paul, por la paciencia y a todos los amigos y a toda la gente que se ha dado el tiempo de escuchar esta transmisión, a varios que se han sumado, editores como Charito, escritores como Eduardo Vivanco, profesoras como Flor Calderón, en fin, Rosario Obregón, a todos ellos, pues mi cariño. Casi no tiempo para hacer estas cosas. Hablo muy poco en realidad de mi trabajo como autora y, y te agradezco mucho esta pequeña ventana que me has dado. Gracias. Hasta pronto. Bueno, gracias a ti. Por favor, espérame un momento interno, Jessica. Nuevamente te agradezco por tu tiempo, por tu disponibilidad y también a todos los que nos han acompañado hoy. Finalmente, yo me quedo con lo último que has dicho, las formas de cómo comunicar a través de lo que podamos escribir, ¿no? Me encantó lo último que has mencionado. Gracias, Jessica, por aceptar esta invitación a este programa Páginas sin Fin y gracias por el compartir que nos has realizado. Esperamos que no sea la primera, que sea la primera de muchas más. ¿Sí? Muchas gracias, Jessica. Y bueno, esperamos así, como lo iban mencionando Eduardo, la profesora Flor Calderón, pronto tener ese libro ya para poder disfrutar de una buena lectura. Gracias, Jessica. Gracias. Listo, amigos, muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros lo que es Páginas sin Fin. Gracias por estar siempre con nosotros
siguiéndonos, siguiendo al invitado y siguiendo las secuencias también de los programas. Quien les habla, Paul Rosas. Yo soy coordinador del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas que ya son casi 3 meses de transmisión con Páginas Sin Fin. Comentarles también y hacer un poco de difusión los talleres que realizamos nosotros a través del Centro de Expresión Oral, que son los talleres de oratoria, talleres de cuentacuentos, si quieres aprender a narrar una historia, taller de declamación para nuestros hijos en época escolar y también para nosotros, ¿por qué no? Tenemos un taller de comprensión lectora, muy necesario e importante en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos que no podemos tener a nuestros chicos en la escuela. Y comentarles, queridos amigos, que la próxima semana está con nosotros Segundo Santa Cruz. Él es escritor, nos va a presentar su libro Hagamos de la felicidad un estilo de vida. Te esperamos, Segundo, la próxima semana. También los esperamos a todos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales de ¿Y tú qué me cuentas? Sigan el programa Páginas Sin Fin, que luego lo estamos subiendo a la plataforma de YouTube. Compartan la página entre sus contactos y los que no están suscritos, por favor, no esperen más, suscríbanse. Muchas gracias con todos ustedes y hemos llegado al final del programa. Gracias por estar ahí. Lean, lean y escriban. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.